Bueno, pues buenos días, bienvenidos todos a esta presentación del libro Tiempo de Utopías, un libro muy especial para el conjunto de nuestro proyecto, el proyecto Fundación Asimov, pues es el producto, el resultado de todo un camino que iniciamos ya, pues vamos ya camino de 4 años. Así para contextualizar un poco, en 2018 en las redes sociales pusimos en marcha una campaña orientada específicamente a poner sobre la mesa, a sacar el tema de la necesidad de nuevas propuestas pues, para afrontar los problemas y los retos de nuestro tiempo y el importante papel que juega y que puede jugar en ello la ciencia ficción. Entonces, aquella campaña la titulamos precisamente Tiempo de Utopías. Todo el conjunto de la campaña acabó dando lugar a lo que bautizamos como Movimiento Pragma, una iniciativa orientada a recuperar e impulsar una narrativa de ciencia ficción de carácter propositivo frente a una ciencia de carácter distópico, esa ciencia ficción que viene dominando buena parte de la ciencia ficción de hace más de medio siglo, tirando corto, una ciencia ficción que, si bien es rica en crítica, en advertencia, en exposición de problemáticas, por otro lado, no es tan rica en lo que a ideas y propuestas se refiere en torno a resolver o a afrontar esas problemáticas o esos dilemas que suele presentar. Y como punto de partida de este movimiento Pragma, pues empezamos publicando el Decálogo Pragma y los cuadernos Pragma, toda una serie de trabajos destinados precisamente pues, a exponer los fundamentos de esta situación y de esta necesidad de recuperar una ciencia ficción de carácter propositivo y posibilista, de recuperar de algún modo el pensamiento utópico, a partir también de una actualización de la propia idea de utopía. Y por aquello de que el movimiento se demuestra andando, para impulsar el conjunto de la iniciativa, pues en 2019 convocamos el primer premio Pragma de relato corto de ciencia ficción, donde proponíamos a los autores, a las autoras participantes, el difícil reto de componer sus relatos pues ateniéndose a las directrices del movimiento Pragma. Y el resultado de aquel concurso literario pues es este estupendo librito, donde se recogen los relatos ganadores y que hoy, por fin, pandemia de por medio, pues tenemos el placer de presentar. Y como decía antes, encerrado, yo no me voy a extender más, le voy a pasar el volante a Salvador Bayarri, escritor y divulgador, colaborador veterano de nuestro proyecto, uno de los artífices del movimiento Pragma y que además de formar parte del jurado del primer premio Pragma, ha coordinado y supervisado todo el proceso de edición del libro. Así que nadie mejor que él para conducir la presentación de hoy. Así que, Salvador, buenos días, cuando quieras, todo tuyo. Buenos días, Ángel, y buenos días a todos. Pues creo que nos hace muchísima ilusión a todos, ¿no? Presentar por fin este proyecto que tanto tiempo hemos venido preparando y hemos tenido en mente, ¿no? Porque como Ángel decía, una cosa es la elucubración teórica y todos los planteamientos que nosotros teníamos respecto a cómo debería ser esta propuesta de ideas desde la ciencia ficción, y otra cosa era ponerlo en marcha y ver qué ejemplos salían de ahí. Y ha sido un ejercicio muy interesante. La fecha límite para presentación de obras era el 21 de marzo del 2020, que prácticamente coincidió con el inicio del confinamiento. Y fue curioso que incluso algunos de los relatos que se presentaron ya tenían en cuenta el hecho de que estábamos entrando en esta pandemia. Y el trabajo del jurado, pues a partir de esta fecha coincidió con todo el proceso de confinamiento, lo cual era una sensación también un poco rara, ¿no? De estar envueltos en una pandemia al mismo tiempo que intentábamos mirar un poco más allá. Como resumen del proceso, pues de momento simplemente os digo que en la convocatoria se pedían obras entre 15.000 y 25.000 palabras. Era un reto complicado, no eran simples relatos cortos, sino que entraban ya en una longitud donde realmente tenía que elaborarse esa idea, ¿no? Ese mundo
con aspectos positivos, con aspectos diferentes que nos hicieran pensar. Y bueno, a pesar de lo duro que era el desafío, se presentaron 64 obras. A partir de esas 64 obras las dividimos entre los miembros del jurado, aparte de representantes del proyecto Fundación Asimov y de mí, teníamos también a Francisco Martorell Campos y a Teresa López Pelliza, que luego hablarán. Y bueno, pues hicimos un primer filtrado, escogiendo cada uno de los que nos parecían más interesantes, y luego lo pusimos en común. Los resultados son públicos, los conocéis. Quizás lo más llamativo fue pues que decidimos incluir una obra más de las 3 que había previstas inicialmente, porque pensamos que esas 2 obras que pugnaban por el tercer puesto, pues ambas tenían ideas muy interesantes, como luego vamos a comentar. Y sin más introducción, luego hablaremos en detalle de cada uno de los autores y de sus obras. Vamos aprovechando que tenemos a estos 2 grandes pensadores y activistas de la ciencia ficción, que son Francisco Martorell Campos y Teresa López Pelliza. Vamos a hablar con ellos y que nos comenten sus impresiones. Empezando por Francisco. Francisco es doctor en filosofía y pues su línea de trabajo es precisamente el análisis del concepto de utopía y distopía en general dentro de la literatura filosófica, pero muy específicamente como gran aficionado que es de la ciencia ficción, dentro de la ciencia ficción. Sus 2 obras más recientes como autor ensayista son Soñar de otro modo, que nos revisa el concepto de utopía, sus pros y sus contras, sus limitaciones y su devenir histórico y cómo renovarlo, y más recientemente Contra la distopía, bueno, que es un título panfletario y directo como es el libro, pero necesario pues en este momento donde esa supuesta crítica se ha convertido más bien a veces en un apoyo del status quo. Pues nada, le paso la palabra a Francisco para que nos comente en general sus impresiones, cómo ha visto las obras presentadas, las obras seleccionadas, y dentro de ese proceso o de ese deseo de renovación de la utopía que todos tenemos, ¿en qué ve que han hecho a lo mejor más énfasis? Por ejemplo, quizás la tecnología es un elemento que aparece muy presente, o qué elementos se ha echado a faltar en general. ¿Cómo has visto estos resultados? Bueno, buenos días a todos y a todas. Los 4 relatos que aparecen en el libro personalmente me gustan mucho, cada uno por unos motivos diferentes, y bueno, todos son sintomáticos de un poco del momento cultural en el que estamos, pero nadie se libra de ser un síntoma del momento cultural en el que estamos. Cuando yo escribo sobre utopías y distopías, también soy un síntoma. No ocupo ninguna posición privilegiada ni especial respecto a los demás. En ese sentido no tengo la pretensión de tener la última palabra en nada, sino simplemente de intentar localizar problemas, localizar ciertos clichés o automatismos. Y bueno, lo primero que me llamó la atención de la convocatoria y de los relatos cuando los recibimos fue la cantidad de distopías que nos hicieron llegar. La convocatoria señalaba de manera explícita y muy clara, como requisito para participar, incluía el de presentar un escenario utópico, que cada cual entendiese el término como le pareciera, pero el escenario de la acción debería ser una utopía. Así todo, muchos no se dieron por enterados y yo diría que más de la mitad de las aportaciones eran distopías, que está muy bien, pero es que hay tantas que han perdido ya la capacidad de asombrarnos e incluso de incidir de ninguna manera en las ideas. Bueno, de los 4 relatos he hecho aquí un pequeño esquema. Lo primero que me llama la atención de los 4 relatos, y conste que no es un reproche, porque precisamente mi trabajo parte de la tesis, yo creo que bastante constatada, de que nuestra imaginación tiene muchas dificultades para proyectarse más allá del sistema capitalista, y
en los 4 relatos el capitalismo sigue estando ahí de manera más o menos explícita, más o menos poderosa. Es verdad que en Reproducción Social se encuentra muy a la baja y vive quizás sus últimos días, pero bueno, sigue estando ahí, ¿no? Y es más o menos un reflejo, ¿no?, del estado de la imaginación general desde hace ya bastantes décadas y de esa incapacidad para trascender el marco económico en el que vivimos. Esa incapacidad nos afecta a todos por igual, nadie se libra de ella. Se trata de un fenómeno estructural, de un fenómeno coyuntural de la época, no de una deficiencia individual, ni muchísimo menos. En ese sentido, bueno, me llama la atención, ¿no?, cómo está apareciendo como una especie de respuesta a esa incapacidad. Y se ve, por ejemplo, el otro día acabé de ver la serie Estación 11, que es la adaptación de esta famosa novela postapocalíptica sobre una pandemia letal. Y hay, a diferencia de otros postapocalipsis, aquí sí hay contenidos utópicos, hay impulsos utópicos transitando por el relato. Es algo muy de agradecer, ¿no? Y efectivamente, en esa sociedad postapocalíptica que se va creando poco a poco, que el relato nos ofrece unas pinceladas, sí que hay elementos postcapitalistas. El capitalismo ha desaparecido. Pero claro, ha desaparecido gracias a una catástrofe, no gracias a la acción colectiva de la gente. Es como que, dado que hemos perdido la esperanza en que juntos acabaremos con el sistema actual para crear otro mejor, pues vamos a esperar que llegue alguna catástrofe a ver si nos soluciona la papeleta. Y bueno, centrándome en los relatos, Madre Robot, Reproducción Social, El Movimiento Nodo, El Arquitecto Verde, y lo que me preguntaba Salvador, la tecnología está presente en cada uno de ellos. En Madre Robot, pues evidentemente la cibernética. Hay apuntes sobre la realidad virtual muy interesantes y la adicción a la realidad virtual. En Reproducción Social, pues los software, esa app que Óscar idea, ¿no?, para cuantificar y valorar los trabajos no reconocidos. En el movimiento Nodo, también el software, las redes sociales como un instrumento de vigilancia de las élites y del sistema, en pos de una política más transparente, democrática. Y en el Arquitecto Verde, bueno, aquí encontramos un poco el choque entre el solarpunk y el transhumanismo, y también aparece todo tipo de tecnologías. Bueno, a mí personalmente me gusta que la tecnología tenga un papel en las utopías, y aunque soy consciente de que no siempre es así, de que hay utopías que consideran que la tecnología es una de las principales responsables de la situación que debemos de superar y que por tanto hemos de prescindir de ella a la medida de lo posible. Y bueno, ahí hay todo tipo de apuntes decrecentistas y colapsistas, primitivistas, que nos invitan a conformar una especie de futuro rural, artesanal, etcétera. Bueno, yo personalmente no me siento atraído para nada con esa propuesta, que más que utópica la veo como retroutópica. Y bueno, esto ya depende de la perspectiva de cada cual. La tecnología cumple, yo creo que un papel importante dentro de la utopía, y debe cumplirlo siempre y cuando se someta a un programa político. La utopía tecnológica por sí misma también me parece igual de sospechosa o de poco atractiva que el primitivismo o que sus émulos, ¿no? O sea, que concebir una utopía como obra y gracia de una tecnología y únicamente de una tecnología, bueno, pues comporta caer en el reduccionismo tecnológico y en la creencia de que la técnica nos va a liberar de todos los males, ella sola, ¿no? Y es obvio que no ha sido así hasta ahora, y parece que tampoco va a serlo. La política es necesaria y debe actuar de guía, ¿no? Y yo creo que ese equilibrio entre lo tecnológico y lo político
se mantiene bastante bien en todos los relatos, hay algunos más politizados que otros. A mí, como todo el mundo sabe, me gustan los politizados, cuanto más mejor, porque, en fin, me produce bastante hastío esta especie de conducta que se pretende apolítica o que se pretende estar al margen de la política, que tiene miedo de la politización en la ciencia ficción. Yo personalmente no lo entiendo y me parece sintomática también esa conducta de este espíritu de la época en la que nos encontramos, ¿no? De que la gente de bien se debe mantener un poco al margen de los extremismos y ese tipo de cosas. Yo creo que el escritor de ciencia ficción cuenta con una imaginación envidiable, ya la quisiera yo, y que bueno, pues sería una lástima que la echara a perder absteniéndose, ¿no? de realizar apuntes políticos deliberados en sus obras. Enhorabuena a los 4 ganadores porque son relatos estupendos y la verdad es que aportan aire fresco y hay ahí un esfuerzo por pensar el futuro de otra manera y por dotarlo de contenido propositivo que vaya más allá del catastrofismo, ¿no? Con el que nos están bombardeando diariamente, no por casualidad. Y enhorabuena por ese equilibrio, ¿no? Entre lo político y lo tecnológico que han conseguido, que creo que un poco está la clave ahí. Muchas gracias, Francisco, y gracias por estar continuamente ahí pinchándonos para que sigamos renovando, ¿no? O saliendo un poco de la zona de confort y pensando en otras opciones. Vamos ahora con Teresa López Pelliza, con la que también tuvimos mucha suerte de contar porque es una mujer muy ocupada. Ella tiene una larga trayectoria desde uno de los pilares también fundamentales, pensamos, de la ciencia ficción, que es el mundo académico, el análisis literario, la recopilación del análisis histórico de la evolución de las obras. Concretamente ella tiene pues varias antologías desde la perspectiva de la cibernética, de la realidad virtual y también desde la perspectiva de género. Acaba de publicar ahora una monumental antología con la historia de la ciencia ficción latinoamericana. Creo que al menos el volumen 1 ya ha salido publicado. Y se encuentra actualmente en la Universidad de Alcalá. Nos comentaba, también ha ido pues moviéndose entre diferentes universidades. Y aprovechando que está aquí, además también de sus impresiones sobre qué le pareció la respuesta a la convocatoria, sobre todo nos parecía interesante que aportara desde la perspectiva de género, que es uno de los ámbitos en los que se está viviendo esta dialéctica utopía-distopía de forma muy fuerte en la actualidad. ¿Cómo lo ve ella? ¿Cómo ve hay un regreso a ciertas actitudes o a ciertas propuestas propositivas también en la literatura de género, o sigue todavía teniendo más bien el aspecto distópico, el aspecto de crítica, de denuncia en este ámbito? ¿Cómo lo ves, Teresa? Bueno, buenos días, Salvador. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, en primer lugar, felicitar a todos los ganadores, al ganador y a los finalistas. Y bueno, y agradecerle muchísimo a la Fundación Asimov que contara conmigo para el ser jurado de este primer premio Pragma. A mí, cuando me llegó la propuesta, tengo que contaros que me entusiasmó, porque creo que era súper necesario plantear un concurso como este, bueno, y un cambio de paradigma, ¿no? Con además todo lo que comprende el proyecto Pragma, ¿no? Con ese decálogo y con toda la propuesta que tienen. Y creo que ha ido incidiendo porque se nota un poco, ¿no? Ese cambio, sobre todo, yo creo, desde el 2015, pero sobre todo desde la pandemia. Y bueno, esto llegó justo antes, la propuesta, o sea que ha sido también pues bastante prospectiva vuestra visión de las necesidades sociales y de futuro del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Es cierto, bueno, lo que comentaba Francisco, que a mí también me sorprendió que llegaran tantísimas distopías. O sea, un concurso sobre utopías y llegan un mogollón de relatos distópicos. No dábamos crédito. Y claro, eso también era bastante sintomático, ¿no?
¿Qué pasa? ¿No podemos pensar en futuros viables o deseables o mejores? Estamos tan sumidos, ¿no?, en ese agujero negro de crisis, de catástrofe y de depresión que no podemos pensar en alternativas. Bueno, afortunadamente sí, y bueno, en el libro que estamos presentando hoy se demuestra, ¿no?, donde hay muchísimas propuestas de esos futuros viables, sostenibles, cercanos, bastante próximos, y esto también es muy interesante, ¿no? Como la mayoría de los textos ya no se presentan como en lugares absolutamente poco identificables con el lector actual, sino que son situaciones sociales en las que nos podemos identificar con facilidad. Claro, yo cuando pienso en escenarios utópicos o esas posibilidades, ¿no?, de futuros viables, sostenibles, pues pienso en un lugar donde nos planteen pues, sociedades feministas, poshumanistas, interseccionales y decoloniales, ¿no? Y ahí también veíamos de dónde procedían los textos que llegaban, ¿no? Porque al final estamos escribiendo desde el norte global, no siempre incluyendo los problemas del sur global, y esto es algo sobre lo que también tenemos que pensar precisamente en este mundo de globalización y de capitalismo en el que estaba incidiendo Francisco, ¿no? Entonces, a veces esa perspectiva decolonial o interseccional nos falta, ¿no?, desde algunos lugares de enunciación de la ciencia ficción, pero sí que se estaban reflejando muchos otros problemas y cuestiones en los relatos seleccionados, y eso es lo que nos pareció más interesante. Vamos, yo disfruté muchísimo con los debates que tuvimos con el jurado. Y bueno, me parece también que la mayoría de estos textos, y es algo que yo creo que les interesará a los lectores, no se centran en esa idea que tenemos de la utopía más clásica, ¿no?, con esos mundos tan cerrados o perfectos, sino que son mundos también con sus complejidades, con sus contradicciones y con sus imperfecciones, como refleja pues, la realidad del ser humano, ¿no? Quizá no en todos los textos pues hay cuestiones o reflexiones en torno a lo que se relaciona con los estudios de género o no tienen por qué tener perspectiva feminista. Lo digo por lo que me preguntaba Salvador, ¿no? Pero eso no significa que no aborden otros temas sociales absolutamente relevantes y con un posicionamiento político fundamental al que también hacía alusión Francisco, y que me parece muy importante. Y de hecho creo que en todo acto artístico, literario o lingüístico siempre hay una posición política, incluso aunque esté velada o el autor, bueno, pues no haya querido, ¿no?, mostrarla de una manera explícita. Eso siempre está ahí, aunque sea por omisión, y bueno, pues yo creo que las propuestas que nos han llegado desde ese punto de vista son realmente muy interesantes, ¿no? Yo cuando pienso también en esos escenarios del futuro, pienso mucho en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, que nos plantearon para la Agenda 2030, pensando en cómo podemos, ¿no?, alcanzar ciertos objetivos dentro de esta humanidad y del planeta Tierra, y dentro de esos objetivos hay cuestiones que atraviesan todos los temas de los relatos que tenemos hoy, ¿no? Porque no solamente está la perspectiva de género, sino cuestiones relacionadas con el medio ambiente, con la tecnología, con ciudades sostenibles, o sea que yo creo que cada uno de los textos no va apuntando hacia uno de esos objetivos de la Agenda 2030 que está a la vuelta de la esquina, del 2030, y que, bueno, veremos, ¿no?, qué sucederá realmente cuando se acerque la fecha. Yo no me quiero enrollar más porque me parece que hoy el día es para los autores que nos hablen de sus textos, y simplemente pues agradecer de nuevo a la Fundación Asimov que me invitara a formar parte de este proyecto, y sobre todo felicitar a los autores por los relatos que nos han regalado. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Bueno, y felicidades a ti. Se me ha olvidado comentar que hace poco te entregaron el premio Gabriel de la Asociación Española de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror. Muchas gracias. Por tu trayectoria, ¿no? Como comentábamos, muy, muy importante. Muy bien. Vamos a pasar ahora a otra pieza fundamental de la edición de este libro, que es el editor José del Río, editor de Apache Libros, una de las figuras de referencia dentro de las editoriales pequeñas, independientes en el mundo, en el género fantástico en España, y que pues le agradecemos enormemente que acogiera este proyecto dentro de la editorial. Creo que él también nos puede dar su impresión personal respecto a este tema que estamos debatiendo, de cómo
se está recuperando o no en cierta medida esa perspectiva utópica, en su caso desde el punto de vista de una editorial, ¿cómo lo ve él en el mercado, ¿no? Sí. Sigue todavía... Sí, adelante, José. Bueno, en primer lugar yo quiero agradeceros primero a la Fundación Asimov que nos diese este regalito, ¿no? En forma de libro, de proyecto, que yo creo que ha sido una cosa muy interesante y que yo creo que puede aportar muchas cosas a nuestro catálogo. Quiero agradecer también, evidentemente, a Teresa López Pelliza. Yo sé que está ocupadísima, súper liada, y muchísimas gracias por participar con nosotros en la edición de este libro. Y a Francisco Martorell también, por supuesto, por haber colaborado, ¿no? con nosotros. Y hay que agradecer sobre todo a mi gran amigo Salvador Bayarri, que haya llevado las riendas, que me haya pegado con el látigo cuando ha sido necesario y que hayamos trabajado conjuntamente para sacar este libro junto con Ángel, ¿no? de la Fundación Asimov, yo creo que hemos trabajado muy bien y yo creo que estoy deseando, ¿no? que llegue la segunda convocatoria y que podamos trabajar en el siguiente. También quiero agradecer a los participantes, ¿no? a los seleccionados, porque yo creo que hay una muy alta calidad, ¿no? en todos los relatos. Y sobre todo hay que felicitar a Óscar, ¿no? el ganador, ¿no? del primer puesto, ¿no? de este concurso, ¿no? de esta convocatoria. Creo que su relato le refleja muy bien y tiene muchas. Yo en cuanto Salva me contó un poquito de qué iba, esto es un secreto que os lo voy a decir porque ya está publicado, ¿no? Yo le dije, este relato lo ha escrito Óscar Eslava. ¿Te acuerdas que te lo dije? Porque yo más o menos un poco a todos los seguimos, ¿no? Y sabemos de qué palo cojean y sabemos cómo escriben y todo, ¿no? Entonces cuando Salva me contó de qué iba el relato, yo ya sabía quién lo había escrito. Hay una cosa que estaba apuntando yo, que decía Teresa, ¿no? que estaba desde 2015, a partir de ahora se empezaron a recuperar una serie de temas que estaban bastante olvidados, ¿no? en la literatura fantástica. Yo creo que justamente estaba yo pensando en 2015, hace 7 años ya, madre mía, surgieron un montón de pequeñas editoriales en España, ¿no? Pequeñas editoriales además dedicadas al género fantástico, lo cual ya es la locura de las locuras, ¿no? Tremendamente. Pero estas pequeñas editoriales, ¿qué pasó? Que dan voz a un montón de ideas, de nuevas ideas y nuevas perspectivas. Por ejemplo, surgió, estaba apuntando ahora, Crononauta, surgió El Transbordador, surgió Triskel, Premium y una pequeñita que también estaba allí en la Sierra de Madrid que se llamaba Apache Libros. Y entonces, entre todas, yo creo que estamos generando un caldo de cultivo para fomentar, ¿no? este tipo de ideas. Además, yo creo que a todos nos pilló en una edad un poco peculiar, ¿no? Y tal, que unos 40, 35, 40 años, ¿no? Que teníamos ya teníamos una cierta perspectiva ideológica, ya queríamos fomentar una serie de ideologías, ¿no? Y creo que el surgimiento de estas editoriales ha beneficiado, ¿no? a que se transmitan esta serie de ideas. También vuelvo también a coger otra idea que decía Teresa. Es verdad, no miramos más allá de nuestras fronteras o más allá de Occidente, pero es curioso, ¿no? que editoriales ya grandes como Tor.com, por ejemplo, la editorial Tor, esté girándose hacia los africanismos, ¿no? y hacia también los orientalismos, ¿no? hacia una perspectiva fuera de lo usual, ¿no? Toda la saga de Vinti, incluso, por ejemplo, ahora estamos viendo adaptaciones cinematográficas, adaptaciones a series de televisión de novelas que difícilmente hubiéramos tenido acceso, ¿no? Porque son adaptaciones de autores africanos que de alguna manera ven la ciencia ficción y nos presenta su perspectiva, ¿no? Su perspectiva racial, de género, etcétera, ¿no? Yo me enrollo mucho y también os voy a hablar de muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí estábamos hablando mucho de representación de la utopía, ¿no? Y confrontando, decía Francisco, ¿no? Hablaba del capitalismo enfrentado a la utopía. Enseguida me tomé nota, ¿no? Porque me vino a la cabeza una de mis series preferidas de televisión, ¿no? Y creo que nos ha abierto mucho, ¿no? Que es Star Trek, ¿no? Nos mandaba una perspectiva ya postcapitalista, ¿no? En la que casi no se habla de dinero, hay igualdad de género, hay igualdad racial, y estamos hablando de los años 60 con las limitaciones que eso
que eso nos planteaba, ¿no? En una sociedad americana racial, donde había un capitalismo imperante, de repente te llegaba George Roddenberry y te decía que no, que todos somos iguales y que la mujer y el hombre pueden estar capacitados para gobernar una nave estelar, ¿no? Y en su contra tenemos, y a mí me apasiona, es una película que me apasiona, y un libro evidentemente de Frank Herbert que me encanta, que es Dune, ¿no? En la que había una sociedad basada en el capitalismo más feroz, en la que casos familiares se pelean por la explotación de un producto, de un recurso muy escaso, ¿no? Entonces yo creo que todo esto nos está llevando pues a que cada vez más se publiquen, bueno, la reciente moda, ¿no? de Dune, la puesta al día, ¿no? que ha hecho Denis Villeneuve, nos lleva a que volvamos, ¿no? a buscar temas utópicos, ¿no? Yo también creo que hay dos editoriales, o sea, bueno, hay dos autoras que yo creo que son fundamentales en este resurgir, ¿no? de los mundos utópicos, y es curioso, ¿no? que se estén reeditando ahora mismo. No se puede contemplar la utopía sin su contrario, ¿no? Sin la distopía, ¿no? Por un lado, en la distopía tenemos la reedición de toda la obra de Margaret Atwood y la puesta al día de El cuento de la criada. Y por un punto de vista, el que nos interesa, que es la utopía, a nuestra querida Úrsula K. Le Guin, ¿no? Yo creo que uno de los libros fundamentales para observar la utopía actual es Los desposeídos, en la que se nos presenta un tipo de sociedad diferente, enfrentada a una sociedad capitalista. Entonces yo creo que todas esas reediciones y tal está generando que estemos volviendo a publicar, a buscar ese tipo de ideas, ¿no? También es cierto que siempre tendemos, ¿no? Porque yo creo que es un poquito por nuestra concepción masoquista, ¿no? del ser humano, ¿no? y de sufrimiento, a la distopía, ¿no? al estar oprimidos, ¿no? por un tirano, ¿no? También decía Martorell, ¿no? Hablaba un poquito del enfrentamiento tecnológico, ¿no? de cómo la evolución tecnológica nos puede llevar a una sociedad oprimida, ¿no? Y todo esto. Si nos planteamos, por ejemplo, el mundo de Internet, en el que todo el mundo tiene acceso a la información, tenemos acceso prácticamente instantáneo a toda la cultura, ¿no? que hay en nuestro planeta, sería una utopía, pero estamos viendo y estamos comprobando que es lo contrario, ¿no? Que existen unas corrientes que nos están moviendo ese pensamiento, ¿no? que están trabajando para que pensemos como ellos, no como ellos quieren. Y volvemos un poquito a la autocracia, no sé. Entonces creo que este tipo de libros es necesario, y yo creo que debemos de seguir, ¿no? en esta línea, proponiendo ideas, proponiendo más exploración, ¿no? O sea, más intentar que el ser humano se desarrolle, ¿no? El desarrollo del ser humano y la creación de nuevas ideas y nuevas sociedades. Salva, yo creo que me he enrollado mucho, y si quieres podemos dar protagonismo a los autores realmente. Muy bien, muy bien. No, has abierto, como sabemos, ¿no? Es que este tema da para muchas líneas de discusión. Sí. También podemos mencionar, por ejemplo, a Octavia Butler también, que se está ahora reeditando y retomando, ¿no? Todas sus obras. Bien, sí, vamos a ir a los autores, que es lo importante. Y empecemos por el ganador, Óscar Eslava, con su obra Reproducción Social. Óscar, pues es un rara avis, diría yo, entre los autores de ciencia ficción. Recuerdo que fue en la Hispacon del 2019, seguramente, la última Hispacon presencial que se hizo, cuando ya estábamos preparando la convocatoria del premio, que él estaba muy interesado, ¿no? En cómo iba a ser esa convocatoria. Y obviamente, mirando su obra, pues uno entiende, él es un autor que siempre ha estado preocupado por esta idea de la utopía y que ha trabajado sobre todo en su obra El futuro que hicimos, ya creando este mundo alternativo, pero muy cercano, ¿no? con una discusión política y tecnológica. Y en Reproducción Social, que de alguna manera se ubica en este mismo universo, pues ahonda en esta posibilidad de que la dimensión política y tecnológica se confabulen para realmente producir cambios en la forma en la que valoramos
los aspectos sociales de la economía o los aspectos económicos de la sociedad. Él nos lo va a contar. Óscar, háblanos de cómo surge la idea del relato y en qué medida piensas que este tipo de cambios pueden ser realmente posibles. Buenos días a todo el mundo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por las palabras amables y por los elogios que me habéis dirigido. Muy agradecido sobre todo a la tarea de Fundación Asimov a la hora de intentar plantarse frente a esta corriente distópica que nos domina, que nos suma un poco en la desesperanza, ¿no? O a veces en cierto hastío. Yo debo confesar una cosa, y es que llega un momento en el que ya se me atraganta y se me indigesta tanta perspectiva distópica y me resulta difícil y dura de leer. Y en el fondo, desde que empecé a escribir a los 15 años o por ahí, una cosa que siempre he intentado ha sido escribir las cosas que me gustaba leer. O sea, algo que luego me apetezca leer a mí. Con lo cual, imaginarme escenarios horrendos de futuros dominados por megacorporaciones, catástrofes y demás, sin querer ser ingenuo y pensar, no, esto no puede pasar, pero es que no me apetecía nada. Con lo cual, cuando os conocí, sí, en la Hispacón de Valencia, en el 19, me entusiasmó mucho vuestra charla y luego os busqué porque quería saber más, precisamente por eso, porque yo ya había publicado El futuro que hicimos, que nació en el momento ese mágico de después de todo el ciclo de movilizaciones que empezó en 2011 y con el pistoletazo de salida electoral de las europeas y el sí se puede. En ese momento fue cuando de pronto dije, oye, ¿qué pasaría si se pudiera? ¿Qué pasaría si todo esto que estamos imaginando lo pudiéramos materializar? Y a partir de ahí empecé a escribir. Y claro, el desafío no era menor porque había que imaginar con coherencia y realismo, no un escenario de piruleta en el que de pronto aquí mágicamente todo fuera fantástico, las diferencias se hubieran resuelto con armonía y tal, sino, oye, incluso la utopía tiene sus contradicciones, tiene sus problemas, sus tendencias y demás, pero se podía soñar. Luego, bueno, aquello se publicó, es una obra de la que estoy muy orgulloso porque además bebe de mi madre y mi padre literarios que son, pues, como ha mencionado José, Úrsula K. Le Guin con Los desposeídos y Kim Stanley Robinson con la trilogía de Marte, que es una cosa que, por cierto, me he enterado leyendo Contra la distopía de Francisco, que Úrsula opinaba que la trilogía de Marte de Kim Stanley Robinson era distópica, no utópica, lo cual me llamó mucho la atención porque para mí era todo lo contrario, era como, joder, es que estaba ahí describiendo la creación de un sistema alternativo postcapitalista, etcétera. Es muy difícil salir de la rémora mental del capitalismo porque como cualquier persona que vive en un tiempo y una situación dominada por algo, y en este caso es una hegemonía totalitaria del pensamiento de capitalismo, libre mercado, etcétera, asomarse fuera de ahí para intentar ver otra perspectiva es muy complicado. Pero al final todo el mundo vivimos en un momento de transición permanente entre lo que ya fue y lo que tiene que ser todavía, y era un poco mi esperanza. De hecho, por decirlo de alguna forma, la ideología subyacente, la política que hay en este universo que he querido imaginar y disfruto imaginando del futuro, no es ni comunista, ni anarquista, ni capitalista, no, es otra cosa que tiene que ir después de y que tiene que avanzar, mejorar y que se va construyendo sobre todo lo que se hizo antes, sobre todo el legado que tenemos de generaciones y generaciones que han ido, pues, construyendo la sociedad que tenemos. Y ya por enlazar con el relato, después del futuro que hicimos, me planteé otro reto. Es decir, bueno, vale, has imaginado un mundo en 2081 donde todo esto ya ha pasado, donde la reproducción social se valora, donde las organizaciones son más horizontales, donde la democracia es digital, que ahí, por cierto, voy a hacer un pequeño paréntesis para decir que me encantó el relato de Bell porque articulaba de una manera mucho más técnica de lo que yo soy capaz el cómo la herramienta digital puede llegar a convertirse en una clave para la participación ciudadana directa en los asuntos que le conciernen en la política, reivindica el valor de la política como acción individual en los asuntos que conciernen a todo el mundo y cómo mejorar con una herramienta
un sistema de orden que se va quedando caduco según avanzan las nuevas herramientas y las aspiraciones de la gente. Y me gustó muchísimo ese desarrollo. Pero el reto era muy difícil. ¿Cómo hemos llegado a ese momento? Y empecé a escribir relatos más cortos sobre escenas de transición desde un 2030 hasta un 2050 y algo, y cuando me enteré de la convocatoria esta, me la contasteis y demás, dije, joder, en el fondo yo he hecho un poco de trampa, porque es que para mí estaba chupado. Tenía las herramientas, tenía el mundo creado en mi mente, tenía prácticamente un poco todo el proyecto. Solo tenía que elegir uno de los temas en los que había intentado reflejar esa evolución, y los cuidados y la reproducción social me parece que son uno de los fundamentales. Y no es mérito mío. Esto bebe de que en este momento la lucha más radical y más progresista y más potente que hay para transformar la sociedad en algo mejor es el feminismo. Y el feminismo, una de las reivindicaciones más potentes que tiene es la valoración de los cuidados, que ha sido tradicionalmente cargada mucho sobre uno de los dos géneros, que ha sido el femenino. Darle un valor a eso, darle un valor social, un prestigio, incluso un valor económico de intercambio, sería mucho más revolucionario que la máquina esta de Star Trek donde que te hacía la replicación de la comida prácticamente, porque es un cambio fundamental en la mentalidad social. Y esa es un poco la transición. Hay otro punto que también trato, aparte de lo que es la valoración de los cuidados y el gadget tecnológico, que es el que me permite aventurar ese relato de ciencia ficción, que es el de las organizaciones horizontales, que es el grupo de cooperativas y lo de la holocracia, que eso también debo hacer un homenaje a un amigo mío, muy buen amigo mío, que se llama Cristian Figueroa, que tiene una organización de consultoría que se llama TG Redes, que habla de eso, que intenta llevar a las organizaciones una forma no jerarquizada y no piramidal de gestionarse, de organizarse y de bueno, pues desarrollar actividades. Y de él he aprendido muchísimo también. Ayer me dijeron unos amigos, bueno, me dijo un amigo que se había leído el relato, que, oye, pues me lo leí y no parece ciencia ficción. Lo cual, a los que amamos la ciencia ficción, nos puede sonar un poco agridulce, porque es como, oye, que a mí me gusta esto, pero que de alguien que no está acostumbrado a leer ciencia ficción, que se lea esto y lo diga, intenta ser un halago. Es como, mira, esto estás tratando temas que no se centran en el gadget, en la máquina o en el desarrollo, sino en algo que es muy concreto y muy apegado y que estamos ahora ya viviendo y que es una propuesta de cambio. Y eso es lo que quiere ser el relato, y ya con esto creo que voy a poder concluir. Y es que es la posibilidad de poder escribir una historia que te sumerja de una manera que te la creas en un avance tan trascendental y digas, oye, yo querría vivir en ese mundo. Al final es el motor de lo que escribo. Es que el lector o la lectora lean algo, le guste ese mundo en el que describo, diga, yo quiero vivir aquí. Porque no puedes aspirar, no puedes luchar, no puedes trabajar por algo que no puedes ni imaginar. Y la clave está en imaginarlo para que las personas quieran hacerlo y tengan ese impulso de esperanza, de ánimo y de trabajo y de dirección, que es lo que es la utopía. Quiero ir hacia aquí. Y esto es lo que quiero, me gustaría vivir aquí. Pues si quiero vivir aquí, voy a hacer todo lo posible para vivir aquí. Voy a apoyar esto, voy a trabajar, luchar, a pensar en apoyar las iniciativas que me conduzcan hacia esto. Tiene que ser una herramienta de cambio y tiene que ser una herramienta de esperanza y de construcción. Y si además te entretiene, que es lo que espero poder haber logrado con las andanzas de un personaje venido del capitalismo salvaje y de todo eso, desconcertada ante este nuevo mundo postcapitalista, que tiene unos puntos un poco también de comedia y de humor para mi juicio, pues bienvenido sea porque llegará a más público todavía. Y yo con esto, pues nada, agradecer mucho la atención, agradecer a la Fundación, agradecer a Apache Libros también que haya tomado el testigo de esto. Cuando haya alguna reedición ya hablaremos, porque a lo mejor hay que hacer algún retoquillo de alguna cosa, pero yo creo que en general estoy muy satisfecho y muy orgulloso y os doy las gracias a todo el mundo. Y muchas felicidades al resto de los seleccionados, que me ha gustado mucho sus relatos, de verdad. Bueno, gracias en nombre de todos, Óscar. Creo que hay un par de aspectos que has comentado que son muy interesantes en tu relato. Uno, y de ahí el comentario de tu amigo. No es ciencia ficción, creo yo, en el sentido de que realmente lo lees y parece algo totalmente verosímil. No es algo descabellado, ¿no? Que pues
como tú dices, es un objetivo al que podemos aspirar perfectamente, que se utilice la tecnología de la mano de cierto planteamiento político y social para mejorar la sociedad y valorar ciertas cosas que ahora no se valoran. Y también otro aspecto que creo que nos gustó mucho del relato fue, como tú habías dicho, ¿no?, que se plantea con la protagonista que inicialmente está en oposición total a ese tipo de planteamiento, y como ella tiene su viaje personal hasta que se da cuenta del beneficio que supone, ¿no?, ella y su madre y su familia. Muy bien. Vamos ahora con el segundo premiado, que es Osvaldo Barreto. Es un honor y muy interesante, pues como tú comentabas y como Teresa también comentaba, ¿no?, tener la participación de no solamente pues desde Europa o desde España, sino perspectivas desde otros países, en este caso desde Latinoamérica y desde un lugar tan lejano en cierta forma como la frontera entre Colombia y Venezuela, que es donde vive Osvaldo. Él es un escritor muy multifacético, porque pues desarrolló su actividad inicialmente en un grupo que se llamaba Jóvenes Artistas Urbanos, publicaban con un proyecto que se llamaba La Jauría Intergaláctica, ha publicado muchos relatos, pero también poemario, y en su obra El Arquitecto Verde pues nos plantea esta otra dimensión utópica pero necesaria que también comentaba Teresa, de la sostenibilidad medioambiental y ecológica. Así que doy la bienvenida a Osvaldo, es un gusto tenerle aquí, y pues háblenos, como hacía Óscar también, de cómo surge el planteamiento de la obra y cómo se ven estos problemas medioambientales desde un país que a priori podría tener unas coordenadas sociales y económicas diferentes. ¿Cómo se ven estas cuestiones desde Latinoamérica? Bueno, un saludo para todos, un cálido abrazo desde Venezuela. Primero que nada, pues quería felicitar a la Fundación Asimov por esa convocatoria tan desafiante y tan comprometida, que de verdad desde el primer momento que la vi, pues quedé como enganchado y dije, bueno, tengo que asumir este reto porque es totalmente seductor, ¿no? Ese tipo de propuestas no son tan comunes. Y felicitarlos también por el resultado, por esta maravillosa antología que nos convoca, y aprovecho que está el jurado presente para agradecer también el fallo a favor de mi relato, porque es un estímulo muy significativo para poder seguir escribiendo ciencia ficción. Para abordar la pregunta que me hace Salvador, todos saben que Venezuela está sumida en un conflicto, en una problemática bastante aguda de orden político, económico y social, y el problema ambiental no deja de estar allí, porque el problema ambiental pues es planetario. O sea, no creo que exista un país que no tenga un problema ambiental, pero lo que suele suceder es que cuando hay crisis políticas y económicas tan agudas, los problemas ambientales se echan a un lado, ¿no? Como que se invisibilizan, y entonces como que se va dejando para después, los vamos postergando, los vamos dejando para luego, y ya en el momento en que los vayamos a abordar, ya creo que no va a haber nada para abordar, porque pues, como que ya no va a haber tiempo. Para mí personalmente es una emergencia, es una urgencia, y solemos darle prioridad a las cosas políticas, económicas y sociales, y la verdad es que los problemas ambientales son políticos, económicos y sociales en igual medida. Entonces, la situación de Venezuela, como para unirla al tema de la antología, podemos decir que es una especie de distopía para una gran mayoría y una utopía esplendorosa para una minoría muy selecta. Una de las cosas que inspiró el relato es justamente un problema ambiental que está en pleno desarrollo acá en Venezuela, que se llama el arco minero del Orinoco. Es una superficie de terreno
al sureste del país, de más o menos 111.000 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, eso es un poquito más grande que la ciudad de Barcelona, y es un terreno sobre el cual habían grupos indígenas, kilómetros y kilómetros de selva, y pues muchas especies animales que son únicas de esa zona. Se descubre que debajo en ese subsuelo hay oro, diamantes, hierro, cobre, coltán. Y bueno, ahí es cuando empieza la rapiña por estas riquezas. El gobierno abre las concesiones para explotar esta zona, y lo que a mí me sorprende es que muchísimos países, tanto de izquierda como de derecha, aplicaron para hacer la explotación de esas riquezas, ¿no? Entonces, lo que a mí me conmovió mucho fue ver una cantidad de países que son países que incluso suscriben acuerdos ecológicos, pero cuando se trata de explotar y de capitales y de riquezas, como que se les olvida un poco, el ambiente pasa a ser una cosa como que puede ser suprimible, ¿no? Y eso a mí me parece alarmante. Y entonces ahí es cuando empiezo a pensar que el gran problema va un poco más allá de lo político, ¿no? Creo que en este caso el problema es la avaricia, que es la avaricia humana, y la avaricia pues no es ni de izquierda ni de derecha. La avaricia es, claro, un capitalismo depredador, evidentemente es un sistema que auspicia con mayor facilidad digamos, la avaricia, ¿no? Pero en general, pues la avaricia está presente, no es algo que haya que erradicar, pero sí algo que deberíamos controlar, ¿no? Por lo menos en el caso de la explotación de los recursos naturales. Y bueno, a partir de esta situación ambiental, yo me preguntaba qué puede hacer un ciudadano común ante un desarrollo tan salvaje como este. Y ahí es cuando comienzo a tratar de hilar un poco el personaje, el protagonista de mi relato, que es el arquitecto verde, y que es un hombre cualquiera, que lo que tiene es un proyecto, un sueño, y apela o tiene la suerte de conseguirse con un filántropo, que también es una especie en extinción, digámoslo así, no es muy común. Y entonces lo que se plantea en el relato son dos personajes en los que quise que son políticamente opuestos, ¿no? Uno es como muy de izquierda, el otro es muy de derecha, pero son dos personajes con valores bastante firmes, o sea, muy sólidos a nivel de valores y de convicciones, y ese fue el propósito que me planteé. Y además, como decía al principio Francisco, hay un planteamiento en el relato de lo transhumano y o sea, en el uso de la tecnociencia, ¿no? Uno de los personajes aboga por una tecnociencia a favor de la humanidad, de la naturaleza, del orgánico, y el otro personaje, el antagonista, es de los que piensan en una tecnociencia que va más allá de lo humano, ¿no? Incluso abandonando la naturaleza. Y este planteamiento lo tomo de un libro que puedo recomendar, de una investigadora argentina radicada en Brasil, que se llama Paula Sibilia. El título del libro es El hombre posorgánico, y ella habla allí justamente de eso, ¿no? De la tecnociencia prometeica, que es la que está como a favor del hombre y de la naturaleza, y una tecnociencia fáustica, ¿no? Que es una tecnociencia que sería la que apoya el transhumanismo. Bueno, yo creo que con esto hago un poco creo que si sigo hablando ya voy a meterme en terreno, a hacer spoilers del relato,
Pero creo, para resumir y para ir cerrando, que los valores humanos, o sea, lo que nos constituye, en lo profundo, está muy presente en los 4 relatos, en todos los protagonistas, e incluso hasta en un robot, ¿no? En uno de los relatos. Gracias de nuevo y un gran abrazo desde Venezuela. Muchas gracias, Osvaldo. Que bueno, como podrán ver, tú has publicado con este seudónimo de Obitual Pérez, ¿no? Por si alguien te quiere buscar con ese nombre. Y yo incidiría en esos comentarios que hacías al final, que me parecen un aspecto muy interesante de tu obra, porque siempre, digamos, intenta romper esos dilemas que se plantean en muchas historias de pues el empresario dinosaurio capitalista depredador, y tú, sin embargo, propones como esta figura del emprendedor con conciencia social, ¿no? Y que encontramos también cada vez más en la actualidad, emprendedores que intentan resolver problemas sociales, problemas ecológicos, y también que al final lo que se produce es un escenario de cooperación, ¿no? entre esas perspectivas que inicialmente parecen contrapuestas. Y creo que también el cambiar la perspectiva de las historias también involucra el cambiar esa dinámica de los personajes, como has hecho tú, ¿no? Explicar que no siempre la confrontación y la lucha es la solución, ¿no? Y tiene que ganar un bando u otro. Muy bien. Pues vamos con Isabel Llodra, que es otra rara avis, otra figura muy interesante. Como ella nos comentará, ella ha sido muy valiente. Esta es su primera publicación de ficción, aunque pues tiene publicaciones técnicas dentro de su campo de profesional, que es el estudio de pues, cómo las tecnologías y concretamente Internet se adoptan en diferentes ámbitos y cómo se responden, y concretamente en la administración pública. Así que creo que ella nos va a contar cómo surge de ahí la idea del relato, y como comentábamos antes, hace un análisis tan sumamente detallado y realista de cómo las nuevas tecnologías se podrían utilizar para crear procesos de participación ciudadana en la gestión pública, que pues yo quiero preguntarle en qué medida ve que esto se está realizando, o vamos camino de ello, o es realmente posible. ¿Cómo lo ves, Isabel? Hola, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación, por haber sacado este concurso. Me enteré de casualidad porque soy una asidua de las redes sociales y allí lo vi anunciado, no os conocía de antes, así que para mí fue todo un descubrimiento, descubrir la Fundación Asimov y también el primer concurso de ciencia ficción desde un punto de vista utópico y no distópico. Respondiendo a tu pregunta, Salvador, yo creo que las administraciones públicas, desde el punto de vista de ciudadana, no de administración, la participación que dejan es muy poca, porque solo te dejan escoger entre sí o no, A, B o C, o votar cuando te toca cada 4 años a uno de los partidos políticos. Hasta aquí, o si hay algún proceso de ley, o algún proyecto, poder poner alegaciones, pero en este proceso de decir las alegaciones que quieres, pues no sabes cómo va después, porque a lo mejor hay alguien que va a poner algunas alegaciones que van a empeorar el proyecto y luego como ciudadano tú no lo ves, es decir, ves el final pero no ves cómo lo ha afectado otras alegaciones que puedan poner. El relato tiene muchos ingredientes. Surgió porque yo me dedico a divulgar la tecnología desde finales de los años 90, desde que surgió Internet y empezábamos a explicar a la sociedad Internet. Y decían, ¿Inter qué? Internet, ¿qué es Internet? Luego las páginas web. Y así hasta 2020 o 2018, donde empezaron a salir estas otras tecnologías más sofisticadas, como inteligencia artificial, machine learning, realidad virtual, realidad aumentada, robótica, Internet de las cosas, todo esto, pues cómo teníamos que explicar todo esto a la sociedad y cómo podía impactar estas tecnologías a la sociedad, a la cultura, a la economía, a todo, es decir, explicar esto a la sociedad. Y era muy difícil explicarlo porque no hay imágenes casi de todo esto que se puedan visualizar. Entonces nosotros
escogimos los soportes primero de películas de ciencia ficción, donde salían estas tecnologías, y luego de libros. Lo que vimos en las películas de ciencia ficción es que la mayoría de las tecnologías, se explicaban, se utilizaban como muy mal, ¿no? Es decir, siempre para destruir, no para construir un mundo mejor, sino desde el punto de vista de la destrucción y de las distopías. Y en cuestión de género, siempre desde el punto de vista del uso de los hombres y no del beneficio de las mujeres, ¿no? Basta ver cómo son los robots en las películas de ciencia ficción. Y luego en los libros que utilizábamos para divulgar esto, pues había o ensayos que eran muy técnicos o los libros también de ciencia ficción que eran distópicos. Entonces, a la hora, cuando vi las bases del concurso, pues tenía una historia que contar, porque yo he trabajado en proyectos de implantación de tecnología en diferentes entornos y siempre llegaban demasiado pronto, porque nosotros estamos trabajando en un sitio de innovación tecnológica. Entonces, la mayoría de proyectos siempre llegan antes de que la sociedad o el mercado esté preparado para implantarlos. Y tenía un proyecto desde hace mucho tiempo pensado que era un sistema de trazabilidad de decisiones que se pudiera implantar tanto en las empresas como en la administración pública. Y era inviable hacer esto que fuese de verdad, porque creo que la sociedad no está preparada para ver cómo se toman las decisiones, sobre todo si hay decisiones equivocadas, que nadie quiere coger estas responsabilidades, ¿no? Entonces, me vino muy bien poder presentar el relato a este concurso, porque más que un sistema de participación, que también, como la participación lleva mucho trabajo, es decir, si quieres participar bien en un proceso, tienes que leer mucho, tienes que saber mucho, tienes que aportar mucho, es muchísimo trabajo, es que puedes dejar tu trabajo solo para participar, para aportar para una cosa mejor, ¿no? Entonces, solo el hecho de que existiera este sistema de trazabilidad de las decisiones, pues era como un sistema de fiscalizar cómo se toman las decisiones y que las personas que están elegidas para tomar estas decisiones pues fuesen más responsables respecto a los resultados de implantar sus decisiones. En este proceso también una inspiración fue el bono social chino. Es decir, no sé si lo conocéis, es esto que las tecnologías de vigilancia vigilan a los ciudadanos y si hacen alguna cosa mal les quitan puntos. Cuando les quitan puntos, les quitan derechos, por ejemplo, a solicitar becas para ir a la universidad o cosas así. Entonces, si ya existe en el mundo un sistema de vigilancia de la ciudadanía, ¿por qué no puede existir un sistema de vigilancia de los gobernantes, de la gente que toma decisiones sobre toda la sociedad? Y este es el motivo del relato, pero esto se tenía que construir. Entonces, la construcción es a partir de tomar las mismas herramientas que nos están vigilando, que son las redes sociales, para organizarnos como sociedad y construir esta tecnología al modo que se construyó Internet después de que se democratizara y la tecnología que ha surgido a partir de las comunidades de código abierto. Este sería un poco el relato. Intenté organizarlo con capítulos muy cortitos, donde se viera cuál es el proceso para construir esta inteligencia artificial para participar y tomar decisiones de la forma más acertada. Y en el proceso, introducir todas estas tecnologías que estamos divulgando y su impacto en la sociedad. Y también algunos ingredientes de transhumanismo, de cyborgs, es decir, si en una sociedad donde las personas nos pueden introducir en las personas capacidades aumentadas, sean físicas o mentales, cómo cambiará esto nuestras identidades y cómo conviviremos no solo hombres, mujeres, sino también cyborgs y transhumanos, ¿no? Hay un poco de todo. Y muchas gracias a todos por leerlo y por la oportunidad de participar. Muchas gracias a ti, Isabel. Y bueno, el relato, la historia de Isabel se llama Movimiento Nodo y retomo un par de ideas que a mí me parecieron muy, muy interesantes. Una es
como su nombre indica, ¿no? El hecho de que este esquema tecnológico permite crear esa red, ¿no? Y con base al propio movimiento de personas que altruistamente quieren implantar ese sistema, como tú dices, ¿no? Con código abierto, que de alguna forma retomar algunas de las promesas no realizadas de cuando surgió Internet, ¿no? Porque se vendía en cierta forma como esta puerta que íbamos a tener todos para fomentar la participación democrática, acceder a toda la información, la transparencia, y que me parece muy oportuno que tú retomes, ¿no? En este momento donde realmente la tecnología existe, no es un problema tecnológico. Y también me parece muy interesante cómo tú mezclas esas ideas que comentabas, la inteligencia artificial, la realidad virtual. La realidad aumentada es una tecnología que también no solo es para vendernos productos o juegos, sino que podría ser utilizada, como tú bien muestras, para poder visualizar cómo van a ser los resultados de un proyecto público y realmente que la gente entienda cuál va a ser el impacto de esa actuación, ¿no? ¿Y cómo lo ves? Ya que tenemos un poquito de tiempo, ¿tú lo ves factible? ¿Ves algún movimiento en este sentido o todavía No. es muy ciencia ficción? Muy, muy, muy ciencia ficción, pero muy, muy, muy ciencia ficción. La tecnología está aquí, la tecnología es real y se podría utilizar, pero como la sociedad asume el uso de esta tecnología, es muy ciencia ficción, desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, bueno, entra dentro del problema general que hemos comentado, discutido muchas veces, que es el cortoplacismo de los proyectos políticos actualmente, ¿no? La dificultad de poner en marcha agendas más a largo plazo, que, claro, a veces impactan intereses que van contra los propios políticos, ¿no? Como lo que tú planteas. Bueno, vamos a ver. Lo importante también es abrir la discusión y ahí en el relato hay como casi unos planos, ¿no? Un diseño de cómo podría ser un sistema de ese tipo, así que muchas gracias. Gracias. Y pues vamos con Javier Font, que es junto con Isabel, que quedaron para el tercer puesto ex aequo. Y bueno, Javier, yo lo tengo que decir, tengo debilidad por Javier, porque todos los cuentos que he leído de Javier me han encantado y comparto con hecho de él en una de nuestras antologías, en Efeméride, pero también ha publicado varios relatos en la revista Supersonic, en Visiones y en una colección propia que se llama Las piedras que lloramos, también en la antología Barrio Punk. Así que bueno, yo considero a Javier como realmente un especialista en crear relatos que a través de unos personajes muy, muy cercanos pues nos meten en la historia. La pregunta es, como siempre, ¿cómo surgió la idea de Madre Robot, de tu historia? Y a partir de ese mundo que creas, de esa reflexión, ¿cómo ves, cómo anticipas que puede desarrollarse esta relación con la tecnología, con la inteligencia artificial y no en las formas en las que, bueno, todos habitualmente pensamos, los algoritmos, etcétera, sino como tú planteas ahí con ese componente personal y social? Adelante, Javier. Bueno, quizás lo primero que tengo que hacer aquí es dar las gracias y felicitar a mis compañeros de promoción de este primer tiempo Utopías. Y nada, y por hablar un poquito también dar las gracias a toda la gente que habéis convocado, al jurado, creo que eso es necesario. Y bueno, y por otro lado, simplemente si quiero hablar de un poco del origen de Madre Robot, es hablar un poco también de mis vivencias, ¿no? Y sí que es verdad que con respecto a la utopía, distopía, yo siempre he sido un escritor que escribe relatos cortos y que siempre he tendido a ir hacia la distopía. Y de repente también soy sanitario, soy farmacéutico, la pandemia a nosotros también nos dio fuerte y de repente parecía como que las distopías se revelaban, ¿no? Y todo lo que había escrito de repente surgía de las letras, ¿no? Y tomaba la realidad. Entonces, aunque solo sea por contraposición, tuve la necesidad de coger un relato que tenía medio a escribir, que tenía ya alguna cosilla, y darle una proyección mucho más utópica, ¿no? Hay un segundo factor también que influyó mucho en Madre Robot, y es el lugar donde vivo, que es Castilla, ¿no?
y es un problema que tenemos en Castilla muy gordo, que es la despoblación. En Madre Robot lo que se plantea es cómo intentar solventar los problemas de despoblación, ¿no? No despoblaciones causadas por algún evento trágico o por pandemias, bueno, simplemente la despoblación es que hay lugares en el mundo que se acaban abandonando, ¿no? O sea, la gente que vive en ellos se acaba muriendo y acaba desapareciendo las sociedades. Entonces, ese elemento que en origen es un poco distópico, yo pensé, joder, ¿cómo se podría arreglar esto, ¿no? Llegará un momento en el que la tecnología, a través de la robótica, a través de la inteligencia artificial, pueda llegar a plantearse incluso, pues eso, que haya niños humanos que sean educados por padres o madres robots, ¿no? Y eso me llevó a una segunda reflexión, ¿no? Que es, si eso sucediera, esos padres o madres robots serían capaces de transmitir los elementos más humanos, ¿no? Los sentimientos más humanos, como por ejemplo, no sé, el amor paterno-filial, pero luego también pues, la empatía, la amistad, el respeto, ¿no? Cosas que son tan esenciales. ¿Podría un robot llegar a transmitirlo a un humano? ¿Podría construir un humano decente, un ser humano noble, honrado y decente, ¿no? Y de ahí surgió un poquito toda la historia. Y nada, y luego pues se cruzó la pandemia, se cruzó también la convocatoria, le di un par de vueltas y para allá que fue. Y con respecto a la segunda pregunta que me decías de cómo puede llegar a influir cómo se va, pues no tengo ni idea, cómo se puede llegar a interrelacionar las inteligencias artificiales con los humanos. Pues yo la perspectiva que he aportado intenta ser positiva e intenta ser humana, al fin y al cabo, o sea, de transmisión de valores, ¿no? De encaje entre valores de lo que somos, o por lo menos de las partes buenas que tenemos los seres humanos, y cómo puede llegar a encajar la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial con esos valores, ¿no? Porque al final la tecnología no deja de ser una herramienta y como todas las herramientas pueden ser utilizadas bien o pueden ser utilizadas para hacer daño, de forma nociva. Por eso me gustó también el tema, la base de Tiempo de Utopías, porque era como diciendo, vamos a imaginar la primera versión, ¿no? La versión de que, joder, podemos hacer cosas buenas con la tecnología, podemos hacer cosas buenas, en vez de centrarnos machaconamente en el tema de lo nocivo que puede llegar a ser el ser humano, ¿no? Y poco más puedo decir. Muy bien. Sí, yo creo que un aspecto que me llamó personalmente la atención de tu relato, creo que a todos nos gustó, es la propia protagonista, que siendo, bueno, pues es un androide, al final es tan humana o más humana que los humanos, y como tú decías, ¿no? Que esa interacción entre los valores humanos y la tecnología tiene que producir también una evolución de la propia tecnología, que la tecnología pues lo estamos viendo hoy ya en día con los robots que atienden a enfermos en hospitales o que cuidan de personas mayores. Hay una serie de problemáticas como la de la despoblación que tú reflejas, otras problemáticas que requieren a lo mejor de esa connivencia, de esa colaboración con una tecnología que tiene que evolucionar con nosotros de alguna manera, porque tú haces una lectura muy diferente a lo que podríamos llamar el transhumanismo, ¿no? A la convergencia entre la tecnología y la humanidad. ¿Cómo ves tú el tema este del transhumanismo? ¿Te suena más a utopía o a distopía? Complicado, ¿no? Siempre lo veo complejo. Sí que es verdad que a día de hoy ya se están haciendo cositas ya que son muy curiosas, ¿no? Me parece que es el Elon Musk que está intentando conectar neuronas con chips, y es que, bueno, pues al final es una herramienta más que si ayuda a expandir
las capacidades del hombre, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, y lo que pasa es que, bueno, pues es como siempre que nos encontramos con una herramienta, esa herramienta tiene que ser bien utilizada. Y para eso, bueno, está la educación, está la condición humana y está el corazón de las personas y el interior de las personas, que tienen que tener la voluntad de utilizar correctamente esas herramientas. Pero claro, desde luego que es extremadamente interesante, sobre todo para un escritor de ciencia ficción, el tema del transhumanismo. Y hay aspectos que, bueno, es que la realidad avanza tan rápido que pasan muy rápidamente de la ciencia ficción a lo más verosímil y lo más inmediato, porque creo que hace solamente un par de días se anunciaba que había algún científico chino que había desarrollado un útero artificial para ratones. Sí, eso lo menciono también, porque realmente en el cuento los niños son gestados en úteros artificiales que luego se entregan a robots para la crianza y para la educación, ¿no? Pues está ahí. Hombre, está lo de los úteros artificiales, ahora pues, está en los robots, digo, en los ratones, ¿no? Pues quizás dentro de unos años sea viable. Es complicado. Yo entiendo que todos pensamos porque luego o desde mi punto de vista hay una línea muy fina entre las utopías y las distopías. Porque no sé quién era que decía que las tragedias están pavimentadas de buenas voluntades muchas veces, ¿no? Entonces, sobre todo cómo se gestionan, el llegar a conocer cómo se gestionan esas utopías es muy importante. Como el diablo siempre está en la letra pequeña. Y eso de estos cuentos de mis compañeros es algo que me ha gustado mucho, porque ninguno esquiva la problemática de la gestión de una utopía. O sea, ninguno. O sea, porque además, probablemente para lo que a algunas personas es utópica, para las personas que pueden perder condición, estatus, dinero, tal, puede ser totalmente distópico. Pero el no esquivar esa problemática que genera la instauración de una utopía, porque se generan problemas, se van a generar, está muy bien tratado en el resto de relatos. De hecho, quizás yo creo que mi relato es el que es el menos social, o el menos político, o el menos pero no me quedo en el lado más humano de la historia y menos en el lado de cómo tejer realmente las cosas. Y eso me ha gustado mucho. A lo mejor por incapacidad propia, pero decir, joder, me hubiera gustado escribir esto así, de esta manera. Pero bien. Sí, totalmente de acuerdo. Y es decir, creo que ese objetivo que teníamos y que tenemos con el movimiento Pragma de rescatar, resucitar ideas utópicas, pero no en el sentido de que sea la utopía clásica de todo es perfecto y maravilloso, sino, y como tú dices, ¿no? Los relatos nos plantean ideas de renovación, ideas positivas, pero sin plantearlo como algo estático y como algo absolutamente perfecto. Pues creo que con esto cerramos la ronda y le paso la pelota a Ángel, porque no sé si hay alguna pregunta que quiera haceros o que haya llegado por las redes, o si no podemos hacer preguntas al propio movimiento Pragma. ¿Cuál va a ser los siguientes pasos? Sí, a ver, nos quedan unos minutos y no sé si, aparte de que si alguno queréis añadir algo, pues de las personas asistentes, si alguno queréis formular alguna pregunta, pues sea a los autores, a los miembros del jurado, pues adelante, ahora es el momento, ¿eh? Tenemos todavía 10 minutitos. Venga, mira, nos levantan la mano por aquí. Adelante, Javi. Hola, buenos días. Para empezar, felicitar a los impulsores del movimiento Pragma y de la convocatoria Tiempo de Utopías, que creo que no por ser una iniciativa modesta la convierte en menos importante. La verdad que estoy contento de que se haya producido. Como comentario breve a las obras seleccionadas, yo destacaría solamente la variedad, ¿no?, de temáticas y de enfoques, es lo que me ha gustado más de la obra. Y como pregunta, ya que hay varios autores, autoras hoy aquí, pues quería hacer una pregunta un poco a partir de vuestra experiencia, ¿cuáles creéis, puestos a ser propositivos, siguiendo la dinámica de la convocatoria,
qué aspectos, aunque es difícil escribir sobre utopías, ¿no? Porque no podemos plantear obras como en el siglo XIX en el que todo funciona, todo es cerrado. O sea, más que los aspectos, las dificultades, si tenéis identificados algunos trucos, tips, como le llaman ahora, ¿no? Como para escribir obras con un carácter utópico, que no sea una mera adaptación de un texto, de un ensayo o un artículo periodístico, sino en la creación literaria, ¿no? ¿Qué elementos creéis que debe incluir un relato, una novela o un cuento para plantear qué facilidades puede haber para plantear estos escenarios más esperanzadores o utópicos, ¿no? A partir de vuestra experiencia? Gracias. Pues, si alguno de los autores presentes quiere atender la pregunta de Javi, algún voluntario, alguna voluntaria. Por ejemplo, yo mismo. Pues venga, adelante, Óscar. A ver, el primero es que tiene que ser, bueno, como he dicho antes, tiene que ser creíble. O sea, lo que estés leyendo tiene que basarse en algo que no sea tan extravagante o tan imposible, o tan avanzado, tan increíble o tan radical como para que te saque de la perspectiva de posibilidad. No puedes, si quieres que aquello realmente sirva como motor de motivación, no puedes introducir un elemento o sea, una cosa que te saque de la posibilidad, como yo que sé, que de repente alguien tenga los poderes de un dios o que haya una máquina o un artefacto que de pronto y de una manera que no podemos imaginar todavía produzca esas condiciones de utopía. Tiene que ser algo que de alguna forma u otra se vea palpable, se vea realizable, y también hay que mantener el factor humano y el factor bueno, pues el comportamiento es el que es, que llevamos 250.000 años comportándonos de una serie de maneras, con una serie de criterios, con una serie de impulsos y de motivaciones, que los hay positivos, los hay negativos, los hay que moralmente han sido alabados o ahora son despreciados, depende del momento histórico. Pero no puedes pretender de pronto romper con esa tradición que tenemos como especie de considerar que de repente todo el mundo somos buenos y benéficos y aquí todo, pues eso, es irreal. Tienes que romper la irrealidad, tienes que aterrizarlo de alguna manera que sea verosímil, que sea creíble. Porque si rompes, si sacas a la persona que lee de esa credibilidad, no vas a conseguir tu objetivo. Tienes que intentar que sea algo que te parezca lógico y te parezca coherente, con una construcción de mundo y de situación alrededor que realmente te la puedas creer. Parece una redundancia, pero es que yo creo que sería un poco eso. Muy bien, también tenemos otra pregunta. Yo quería añadir a esto que ha dicho Óscar, que creo que también hay que ver un poquito cuál es el motivo, ¿no? por el que sucede, o sea, ¿por qué tenemos que mutar a una sociedad utópica, ¿no? ¿Por qué tenemos que mutar? ¿Por qué tenemos que cambiar el sistema imperante, ¿no? Entonces yo creo que para fomentar una buena narración basada en el modelo utópico, o sea, en una utopía, tendríamos que poner, por ejemplo, una catástrofe, ¿no? O algo, ¿no? Un motivo por el que suceda por el que la sociedad deba cambiar. Y, evidentemente, mirar el resultado, ¿no? O sea, hay que hacer un primer plano, ¿no? Decir, ¿por qué la sociedad ha cambiado? ¿Y cuál es el resultado de ese cambio? Puede ser positivo, puede ser negativo, las dos cosas. Pero yo creo que ese sería el eje principal, ¿no? El tip principal de una narración. Y luego, además, evidentemente, como ha dicho Óscar bien, es meter el factor humano, meter algo verosímil. Pero yo creo que todo tiene que empezar por qué cambia esa sociedad. Definitivamente esto es un tema para dedicarle una sesión o dos. Venga, a ver, que tenemos una pregunta de Ana, que se nos acaba el tiempo. Ana, cuando tú quieras. Sí, disculpad que no abra la cámara, pero al ser sábado por la mañana estoy hiper dormida, despeinada e impresentable, pero me encantaría veros las caras y intentaré ser cercano, aunque solo se me oye la voz. Son dos preguntas, perdonad, pero porque son dos temas para plantear. Primero, quería felicitar a los autores, pero también
al jurado, a los editores y a la fundación por la capacidad que tenéis de invitar y sugerir críticamente trayectos para los que han de crear, ¿no? Creo que estáis haciendo una labor impresionante y sois co-creadores también de esta maravilla que han creado esta gente, ¿no? Que están creando para vosotros, ¿no? Y porque sois muy sugerentes y muy invitadores, ¿no? Y a los autores también felicitaros por lo divertidos y excitantes que se ven los textos. Yo no soy lectora de ciencia ficción y me ha encantado esta idea, ¿no? Precisamente, por ejemplo, de Óscar, de atreverse a leer de utopía cuando uno no lee de estos géneros, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Que lo logréis, ¿no? Porque a la gente que ya tenéis ganada ya la tenéis. Lo importante es la gente que va a llegar a la utopía por primera vez, ¿no? Entonces, dentro de esto, las preguntas. Mi pregunta, en parte a los editores y al jurado, ¿no? O los que proponéis, es: ¿estáis notando ya la emergencia de una literatura de la utopía o la distopía que empiece a ser metautópica o metadistópica? Es decir, que empiece a hacer mayor reflexión teórica en el seno de la propia literatura, que sea como más posmoderna, como si dijéramos, ¿no? Y que el objeto teórico de la propia distopía o de la utopía surja como parte del discurso literario, ¿no? Estoy pensando, porque estáis leyendo a mucha gente, si veis gente que pudieran ser los futuros Vilamatas de la utopía y la distopía, por ejemplo, ¿no? O los Cortázar o los Borges, ¿no? Esa línea de creación utópica y distópica que detectáis en los jóvenes o los no jóvenes o los que se acercan al género. Y luego al autor de Mamá Robot, que me gusta mucho, y también en parte a Óscar, y también en el fondo pienso en Bel, pero Bel ya ha hablado por sí misma, ¿no? Hay un tema, el tema del feminismo, que está surgiendo ahí, ¿no? Muy fuerte, ¿no? La conciencia de lo femenino, ¿no? En los escritores. Os quería preguntar a los hombres, ¿no? El autor sobre todo de Mamá Robot, ¿no? Que planteaba, quizá por mi incapacidad de, ¿no? El deseo de experimentar con la idea de la maternidad o de modos maternales de procrear, de relacionarse, si no está detrás de esos intentos, el deseo de cuidar, en el caso de Óscar, ¿no? ¿Hasta qué punto los que practicáis esta atención hacia lo femenino no estáis de alguna manera también practicando algún tipo de travestismo literario usando estos géneros? Y ya, ahora contestáis. Sí. A ver, ¿quién quiere responder? Brevemente, nos queda muy poco tiempo. ¿Quién? Bueno, bueno, por alusiones, ¿no? Sí, yo creo que, pero cualquier ejercicio literario exige, en el momento en el que te pones en el pellejo de otra persona, sea o hombre, mujer o robot, como es mi caso, exige un ejercicio de travestismo, desde luego. Y lo que pasa es que yo en este caso también es fácil para mí, por mi situación personal, yo tengo 2 hijos, entonces para mí es más fácil el atender al tema de la relación paterno-filial. Luego hay elementos que evidentemente no puedo llegar, ¿no? Es la relación entre una madre y un niño es única, es especial y luego desde fuera un hombre muchas veces lo único que puede hacer es estar atento e intentar, pues eso, ver la interacción, pero claro, nunca vas a poder llegar a vivirla de esa manera, desde luego. Yo voy a responder a la primera pregunta que has hecho. En el 2018-2019 el gobierno francés reunió una serie de escritores de ciencia ficción para que diesen unas soluciones a problemas trascendentales que podían pasar a la humanidad. Por ejemplo, que cayese un meteorito, que hubiese una invasión extraterrestre e incluso que un virus mutante nos confinase a todos durante un par de años. Entonces eso es una de las cosas. Lo que quiero decirte es que cada vez más están teniendo las ideas de la ciencia ficción, las están teniendo muy en cuenta como soluciones para problemas que no tienen solución, ¿sabes? Actualmente, o dar soluciones imaginativas a problemas bastante grandes.
Luego también te quiero comentar que la ciencia ficción, tanto en literatura como en el medio audiovisual, ha servido como de caldo de cultivo para muchas ideas. Vuelvo a remitirme a una de mis series favoritas, Star Trek. La primera tablet que tuvimos la tenía el comandante Kirk, o sea, el comandante Spock. Y luego además también los teléfonos móvil plegados también salían en las primeras temporadas. Entonces hay que tener en cuenta como que sí, hay una traslación, ¿no? de lo que es las ideas de la ciencia ficción hacia la sociedad. Y ahora nos falta el paso más grande, ¿no? Que sería la traslación de los modelos sociológicos que están en la literatura a la realidad. Entonces ese sería el paso definitivo y el paso más grande que podríamos dar. Pues para ir acabando, yo para apuntar además a otro aspecto que toca Ana, esa posible evolución a nivel literario que menciona. Yo quiero señalar que de buen principio lo que sí se está produciendo, y tenemos el ejemplo aquí patente de Francisco Martorell, es el trabajo intelectual que está destripando eso. Y luego eso se va a proyectar en forma literaria, estoy convencido. ¿Vale? O sea, entonces, y eso es lo que puede acabar derivando en que tengamos, pues, como tú mencionabas, un Cortázar o un Borges que esté trabajando dentro de esos parámetros. Pero como digo, eso también es un tema para debates largos y tendidos. Tenemos que ir acabando. Y yo, como es habitual, me voy a despedirme, pues agradeciendo en nombre de todo el proyecto, de todo nuestro equipo, pues en primer lugar a los autores y a las autoras por responder a nuestro llamamiento, por supuesto, a los miembros del jurado por el impagable trabajazo que han hecho a lo largo de todo el proceso. Ha sido un auténtico placer, incluyendo a los compañeros del proyecto, que también los tenemos por ahí, a Jaime Paz, a Juan Miguel de la Torre, que participaron por la parte del proyecto en el proceso de evaluación. Por supuesto a la editorial Apache Libros, a José Luis, por haberse prestado a hacer esta parte fundamental de toda la iniciativa, y por supuesto a todos los que habéis tenido la amabilidad de estar presentes hoy aquí en esta presentación tan importante para nosotros. Y como también es habitual, no puedo dejar de agradecer la labor que realizan todos mis compañeros, mis compañeras del proyecto, porque sin esa labor que hacen por amor al arte, como lo hacemos todos, todo esto, nuestra nave no funcionaría. Entonces, muchas gracias a todos. Y como solemos decir en nuestra nave nodriza, el viaje continúa. Gracias y hasta la próxima.